Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y el día de hoy voy a compartir con ustedes este tiempo tan especial de culto. Entonces, los invito a que oremos, a que le entreguemos al Señor este tiempo y que hable a nuestros corazones. Padre Santo, amado Señor Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos ante ti, Señor, para entregarte este tiempo en el cual queremos escucharte. Queremos estar en quietud, Señor, para prestar oídos, atención a lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas, a nuestro ser. Por eso hoy, Padre Celestial, tú que produces en nosotros ese querer como ese hacer de tu palabra y que tú envías tu palabra para lo cual ha sido enviada, Señor, para que nos convenza, nos quebrante, haga de nosotros esas personas que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una hermosa enseñanza que he titulado Un corazón quebrantado. Entonces los invito a que cojan sus Biblias y nos vayamos al texto del Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. Y yo voy a leer con el favor de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mis hermanos, vivimos en una sociedad donde las personas orgullosas y altivas son las que tienen el éxito y la prosperidad en todas sus áreas. Pero podemos decir con franqueza que Dios está cerca de las personas que tienen un corazón humilde, un corazón contrito, quebrantado hacia Él. En la iglesia podemos ver todo tipo de creyentes, aquellos que han experimentado un corazón genuino, un corazón quebrantado, como otros que solo poseen un corazón orgulloso. En ese momento yo los invito a que reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Reconoces tu necesidad de un corazón contrito y quebrantado? ¿Quieres tener un corazón quebrantado? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué es un corazón contrito y quebrantado? Por eso hoy vamos a ver ese significado. Y hace referencia a lo que uno siente o tiene contrición. Es decir, arrepentimiento, inquietud, pesadumbre o desasosiego. Tras un acto o acción propia de haber cometido un error, falta o pecado, o haber ofendido a Dios. Eso es un corazón contrito. Pero vamos a ver el significado de corazón, porque a veces nosotros creemos que es el corazón que tenemos acá, cuando el corazón que tenemos nosotros aquí en este momento en nuestro cuerpo es un músculo. Pero en las Sagradas Escrituras el corazón se refiere a ese ser interior de una persona. Mejor dicho, para los hebreos el corazón era el centro de sus afectos, de la voluntad y de la mente. Por eso recordemos cuando el Señor le dijo a los discípulos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque reúne todo lo que hay en nuestro ser y en nuestro interior. Así que tener un corazón contrito, mis hermanos, significa reconocer que soy pecador, de que somos pecadores, que estoy quebrantado
para Dios, que estoy siendo quebrantado. Significa ser humildes y estar dispuestos a aprender de ese error, de ese pecado, de esa circunstancia que estoy viviendo o de esa situación que estoy afrontando. Entonces, mis hermanos, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un corazón quebrantado y un corazón herido u orgulloso? Pues un corazón quebrantado se rinde ante Dios, se humilla ante Dios. En cambio, un corazón herido u orgulloso se defiende, pelea por sus derechos, porque siempre tiene la razón, no importando a quién ofenda o por quién pase por encima. Una persona herida o orgullosa está siempre resentida, amargada, pero también una persona orgullosa es aquella que nunca reconoce sus errores ni sus defectos, ni delante de los hombres, ni mucho menos delante de Dios. Siempre se justifica, siempre dice yo soy mejor que mi vecino, que peranito o que fulanito. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a buscar, obedecer y agradar a Dios. Por eso, el quebrantamiento requiere tanto de la iniciativa de Dios como nuestra respuesta personal. Por eso las Escrituras nos hablan de que hay 3 instrumentos de los cuales Dios usa principalmente para llevarnos a tener un corazón quebrantado. El quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestro espíritu de dependencia, de autosuficiencia, de rebelión, de egoísmo, ya que todos los obstáculos que nos impiden cumplir la voluntad de Dios son estos. Y los propósitos de Dios en nuestras vidas están mucho más por encima de lo que nosotros creemos que debemos tener o hacer. Por esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos un corazón quebrantado para que pueda vivir quieta y reposadamente en Él. Entonces, el primer instrumento que Dios usa para moldear nuestro carácter, para moldear nuestro corazón y para hacernos tener un corazón quebrantado es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Recuerden que la palabra de Dios es como esa agua que llega a nuestros corazones y transforma estos corazones de piedra por corazones de carne. Porque es que la palabra de Dios tiene el poder para preparar ese suelo endurecido de nuestros corazones y desmoronar nuestra vida obstinada y egoísta. Por eso también Jeremías en el capítulo 23-29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque nuestros corazones a veces o siempre se van endureciendo. Entonces el Señor, ¿qué hace con su palabra? Nos va quebrantando, nos va quebrantando. Por eso, mis hermanos, cada vez que nosotros vayamos a hacer un devocional, cada vez que nos dispongamos a ir a la iglesia, a entregarle ese tiempo de culto al Señor, que la palabra de Dios nos quebrante este corazón. El segundo instrumento que Dios usa son las circunstancias que vivimos, en las cuales Dios pone en evidencia nuestra necesidad de llevarnos hasta el final de nuestras fuerzas y demostrar que es que nosotros solo somos simples seres humanos, mortales, que no tenemos ningún poder ni ninguna autoridad sobre las crisis, ni económicas, ni de salud, ni circunstanciales. Todo lo que suceda a nuestro alrededor es
un instrumento de Dios para que nosotros aprendamos a rendirnos delante de Él y responder como Dios quiere que nosotros respondamos, en completa humildad y obediencia, sometiéndonos a su poderosa mano. Por eso, como lo dice Romanos 9, del verso 19 al 21, que cómo le va a reprochar el vaso al alfarero, cómo lo moldea, cómo lo hace, ¿cierto? Pues si Él es nuestro alfarero, Él sabe qué es lo que nos va mejor. Él sabe qué es lo que nos conviene, qué es eso que nos permite acercarnos a su presencia. Y el tercer instrumento, mis hermanos, que Dios usa, es el que Él nos ha puesto en una iglesia. No solo en una iglesia, pero también en un mundo con muchos prójimos. Y como dice la palabra de Dios, si andamos en luz con nuestros hermanos creyentes o no creyentes, porque es allí, con ese prójimo, en donde nosotros vamos a mostrar si tenemos un corazón quebrantado cerca de Dios o no. Porque es que esas personas nos van a permitir a nosotros ayudarnos a ver los aspectos de nuestras vidas que debemos mejorar. Por eso, como dice Proverbios 27, el verso 6a, fieles son las heridas del que ama. Pero también el apóstol Juan decía que si vivimos en la luz, así como Dios es la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros por medio de la sangre de Jesucristo que nos redimió de todo pecado. Entonces, mis hermanos, para tener un corazón quebrantado, necesitamos dar respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Para qué sirve el quebrantamiento en nuestras vidas? 2. ¿Cuáles son las señales de un corazón quebrantado? 3. ¿Qué significa rendirse a Dios? Y 4. ¿Cómo nos rendimos? Entonces, para que le vayamos dando solución a estas preguntas, el primer punto, ¿para qué sirve el quebrantamiento? Y como veíamos en la prédica del domingo, a través de la palabra del Señor, todo lo que nos pasa en la vida hace parte de un plan y de un propósito para que el Señor se glorifique. Lo mismo, ¿para qué sirve el quebrantamiento? Para el Señor hacernos madurar en nuestro carácter, para que seamos cristianos maduros en la fe. Ya no seamos esos niños fluctuantes, como decía Pablo, que andábamos en esas doctrinas. Porque es que es a través de las crisis, mis hermanos, en los momentos difíciles, en los que parece que no tenemos escapatoria. Y es ahí donde nosotros empezamos a buscar de Dios. Y es en esos momentos, en aquellas áreas que le impiden a Dios hacer su voluntad en nuestras vidas. Y por eso el Señor nos va quebrantando y nos va quebrantando el orgullo, el temor, la envidia, la vanidad, la avaricia, el resentimiento. Por eso los invito a que vayan a Romanos capítulo 5, Romanos 5, el verso 3 al 5. Y dice el Señor, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mis hermanos, como dice esta hermosa escritura, nosotros tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, porque esa tribulación produce en nosotros paciencia, y esa paciencia produce en nosotros carácter, un carácter probado, y ese carácter probado trae esperanza. Mis hermanos,
¿Para qué sirve también el quebrantamiento? Sirve para nosotros ser transformados para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios quiere transformar tu corazón y mi corazón, porque a veces nosotros nos acomodamos a las circunstancias, porque a veces va a llegar en un momento en el que hay algo en nuestras vidas que nos va a hacer desacomodar, y eso hace parte del plan de Dios para transformarnos, para cumplir su voluntad. Un ejemplo, si estamos muy confiados con el empleo, entonces Dios, ¿qué hace? Nos aleja, nos quita de ese empleo para que aprendamos primeramente a depender de Dios, no de quién nos puso allí, si fue una palanca o si fue un amigo, si fue un vecino, no, sino que fue Dios quien nos puso en ese lugar de empleo. Por ejemplo, también tenemos circunstancias en las cuales el Señor nos dice a nosotros que debemos dejar atrás amistades que no nos llevan a tener una sana edificación, porque vienen a tener conversaciones poco maduras, poco edificantes para mi vida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Alejarme de esas personas y tomar distancia para así no pecar contra Dios y para que esa transformación en mi corazón haga que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Yo los invito a que vayamos a Isaías 57, el verso 15. Isaías 57, el verso 15. Y dice el Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis amados, que nosotros podamos tener un corazón arrepentido día a día, quebrantado, para agradar a ese Dios que vive en las alturas y que nos ha llamado a ser un pueblo santo y apartado para Él. ¿Para qué más sirve el quebrantamiento? Para acercarnos a Dios. Cuando estamos quebrantados, entonces es ahí cuando clamamos a Dios. Cuando nos falta un empleo, es ahí cuando nos acercamos más a Dios. Cuando estamos enfermos, cuando las cosas no van bien en el matrimonio o con los hijos, es ahí donde estamos siempre intercediendo, acercándonos a Dios. Por eso es tan importante el propósito del quebrantamiento, porque el Señor sabe que si no nos quebranta, nos alejamos de Él, porque el Señor sabe que si no nos moldea y no nos quita circunstancias, no nos vamos a acercar a Él y vamos a vivir alejados de su presencia, viviendo una vida religiosa. Veamos lo que dice Hebreos 4, el verso 16. Hebreos 4, el verso 16. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para cuando nosotros necesitemos esa ayuda, esos momentos de crisis, de dolor, de prueba, el Señor dice: acérquese confiadamente ante mí, que yo los estoy escuchando, que yo estoy ahí para que reciban de mí, yo les voy a dar mi misericordia, les voy a dar mi gracia, mis amados. Segunda pregunta: ¿cuáles son las señales de un corazón quebrantado? Vamos a ver cuáles son esas señales. La primera señal
que nos acercamos a Dios con toda confianza. Esa es una señal de un corazón quebrantado. En ese punto hemos llegado a descubrir que estamos en un profundo quebrantamiento. Las personas que tienen un negocio y no saben cómo salir adelante o que tienen problemas financieros, ellos dicen al Señor, Señor, necesito de tu ayuda, porque ellos saben que sin Dios no podrán tener otra alternativa. Porque el Señor a nosotros nos ha enseñado que no debemos confiar ni en los hombres, ni en los talentos, que no debemos confiar en nada de lo que el Señor nos ha permitido tener desde la parte económica, sino que nuestra única alternativa es Dios, Jehová. Por eso Jeremías 17:5 nos lo recuerda. Jeremías 17:5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En la traducción del lenguaje actual dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Mis hermanos, el Señor sabe cuando nosotros nos alejamos de Él. Nosotros, es una línea delgada, tan delgada, lo que nos puede alejar de Dios, que por eso el Señor permite los quebrantamientos, las aflicciones, las circunstancias, con todos esos instrumentos que Él usa para que nosotros permanezcamos cerca de Él. Pero en ese mismo salmo, en ese mismo parte de Jeremías, en el verso 6, el Señor nos dice lo contrario de los que confían en el Señor. Y dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mis amados, nuestra única confianza, nuestra única esperanza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuál es otra señal de tener un corazón quebrantado? De que no nos resistimos al cambio. No nos resistimos al cambio. Dios quiere entrar en nuestra iglesia. Él quiere que nosotros veamos su gloria con cada miembro de nuestra iglesia. Dios está a la puerta, llamando, tocando. Y solamente lo que el Señor espera que nosotros le digamos es: Señor, entra y haz como dijiste. Así como Jesús, nosotros podamos decirlo con completa convicción cuando Él estuvo en el monte del Getsemaní, en Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Y dice así, Lucas 22, 42. Y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, este cáliz, esta circunstancia difícil que voy a vivir y que voy a tener que experimentar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que nosotros podamos tener esa misma actitud que tuvo Jesús, no resistirnos al cambio, sino decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo más nos damos cuenta
que tenemos otra señal de tener un corazón quebrantado. El tercer punto es, estamos listos para someternos a Dios. Dios quiere quebrantarnos para que no le resistamos más, porque Él está viendo a través de nuestras vidas cómo puede llegar a otras personas, cómo puede Él mostrarle a través de tu vida y de mi vida a esos vecinos, a esos padres, a esos hijos, a ese esposo, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cómo el Señor nos está transformando, cómo el Señor nos ha hecho unas nuevas criaturas. Por eso, mis amados, tenemos que someternos a la voluntad de Dios y a su plan para nuestras vidas. Como lo dice Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 4. Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 4. Y dice, y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, Rey y Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Que nosotros podamos orarle al Señor con esa entrega y esa devoción y decirle, Señor, tú lo has dicho, tú eres mi Señor, mi Rey, porque tú gobiernas este corazón, yo soy tuya y todo lo que yo tengo te pertenece. Entonces haz conmigo como tú quieras. Y ahí me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Otra señal de que estamos teniendo un corazón quebrantado y es que estamos listos para rendirnos. Mis hermanos, no necesitamos que Dios use la crisis para que nosotros le podamos servir. Nosotros no podemos esperar a que lleguen las crisis o los problemas o las circunstancias en nuestras vidas para servirle a Dios o para buscarle o para obedecerle. No, todos los días debemos rendirnos ante ese Dios alto, sublime, poderoso, majestuoso, que tiene el control de nuestras vidas, que sabe qué es lo que nos conviene y lo que no, que nosotros reconozcamos a quién le hemos entregado nuestra vida, en manos de quién. Por eso Romanos 12:1 nos invita a que nos rindamos todos los días ante nuestro Señor. Romanos 12, verso 1. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, cuando nosotros vamos el domingo al culto, no es por nosotros, no, es para presentarles este cuerpo al Señor, es para decirle, Señor, aquí estoy, rindiendo mi vida ante ti. Cuando hago ese devocional, aquí rindo mi ser, reconociendo, Señor, que tú me has dado la vida y que yo pueda agradarte hoy con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes, con mi forma de vivir, con mi forma de expresar, con todo este cuerpo, porque ese es el verdadero culto racional, con todo mi ser, porque lo estoy haciendo con conciencia para Dios. Y tercer punto, ¿qué significa rendirnos? ¿Qué significa rendirse a Dios? Vamos a verlo. En Lucas capítulo 9, el verso 23. Lucas 9, verso 23. Y dice así, y decía a todos, cuando Jesús estaba anunciando su muerte, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirlo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que abandonar todos los días nuestra propia manera de vivir. La envidia, los deseos sexuales, que me gustan mucho las cosas materiales. Yo tengo que abandonar mi propia manera de vivir, tomar mi cruz cada día y mirar esa cruz de Jesús y decirle: Señor, tú moriste por mí. Yo ya no vivo en la carne, yo ahora vivo en la fe, en el Espíritu, para seguirte y seguir a Jesús, seguir sus pisadas. Rendirse, mis amados, es ceder a morir a la carne, morir a ese pecado, negarme a mis placeres. Rendirse es un acto de humildad. Rendirse significa morir a lo que nos gusta, a lo que queremos, morir a esos derechos que humanamente nos han hecho creer que tienen fundamento o que tienen justificación, pero no delante de Dios. Pero también, mis hermanos, tenemos que morir a diario a lo que quiero, a lo que pienso, a mis inseguridades, a tu autosuficiencia, a esos temores al futuro, mis amados. Porque al rendirnos ante Dios, le estamos diciendo: tu reino es todo lo que yo necesito. Que tú gobiernes en mi palabra, en mis pensamientos. Mis amados, el reino de Dios consiste en que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz para que nosotros hoy fuésemos sanos. Jesús llevó nuestra maldición del pecado para que nosotros seamos hoy bendecidos, no materialmente, sino espiritualmente, con sus riquezas en gloria. Es entregarle el control que tenemos frente a cualquier situación. Señor, yo no puedo, yo sola no puedo, porque va a salir Paola la carnal. Yo te necesito a ti aquí en esta situación. Yo te necesito que tú tomes el mando de esta situación que estoy viviendo hoy y que no actúe yo, sino que actúe tu Santo Espíritu a través de mí. Significa ceder y entregar el control de nuestras vidas a Dios. Significa también rendirnos a Dios sin reservas, sin excusas, mis amados, sin esas excusas de que tengo mucho trabajo, de que no tengo tiempo, que es que el problema. No, es sin reservas. Señor, tú lo diste todo por mí. Tú en el cielo no te pusiste a pensar: ¿será que bajo o no bajo? No, Él lo dio todo, mis amados. El quebrantamiento cumple con el propósito de Dios en nuestras vidas y se atreve, y es cuando nosotros nos atrevemos a hacer cosas maravillosas para el reino de Dios, para que nosotros podamos permitir que el crecimiento espiritual en nuestras vidas sea cada vez de manifiesto. Y último punto, ¿cómo nos rendimos a Dios? Pues, mis amados, dándole a Dios más de nosotros, aprovechando bien el tiempo. ¿Para qué? Para leer su palabra todos los días, para meditar en ella, para memorizarla, asistiendo a la iglesia, ofreciendo nuestras casas para que se predique la palabra de Dios, que si tenemos niños por ahí, que yo pueda hacer un grupo con esos niños y hablarles del evangelio. Mis amados, la pregunta hoy es: ¿qué le puedes dar a Dios en este tiempo?
¿O qué le estás ofreciendo a Dios con tu tiempo? ¿Cómo más nos podemos rendir ante Dios? Teniendo pasión por obedecer a Dios. Es estar dispuestos a dejar esa relación que a Dios no le agrada, porque yo quiero obedecerle, porque yo quiero vivir con su palabra, dejar atrás esa práctica o ese mal hábito, dejar atrás ese mal carácter que daña a otros, estar dispuesto siempre a perdonar y dejar el pasado atrás. Así es como nos rendimos ante Dios. Es también cuando nos rendimos en su gracia, en esa gracia inmerecida, esa gracia llena de amor y de bondad. Filipenses nos lo dice. Filipenses 2, el verso 13. Filipenses 2, el verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mis hermanos, rendirnos es vigilar, es cuidar esa salvación que nos fue dada por gracia, con temor de fallarle a Dios, con temor a que nos coja desprevenido su venida y con reverencia a su palabra, con reverencia a lo que Él se merece como ese Rey poderoso y majestuoso. ¿Y cómo más nos rendimos ante Dios, mis amados? Rindiendo nuestras cosas, rindiendo nuestra familia ante Él. Señor, mira esta familia, yo te la presento. Mira este negocio que tú me diste esta familia, tú me diste esta carrera, Señor, tú me diste estos hijos. Rendirle también nuestras decisiones diarias. Señor, tú sabes lo que voy a hacer en el transcurso del día. Voy a hacer esto, me dirijo a tal parte, voy a luego hacer eso, Señor, si todo esto tú quieres que sea así, que se haga. O si no, Señor, que no sea mi agenda, sino la tuya. Y que cada decisión que yo hoy, miércoles, tenga que tomar, sea tomada, dirigida por tu Santo Espíritu. Te entrego mi inseguridad, te entrego mis pensamientos, los rindo hoy ante ti. Que cada pensamiento negativo, que cada situación que no esté conforme a tu voluntad se vaya. Te rindo mi salud, porque es que este cuerpo tú me lo prestaste, pero este cuerpo es un vehículo para que tú lleves el mensaje a otras personas. Señor, tú me das el dinero para sustentarme. Gracias, Señor, porque el dinero no es mío, el dinero es tuyo, porque tú eres dueño del oro, de la plata. Así nos rendimos ante ese Dios poderoso, porque todo lo que tenemos, mis amados, es por gracia, por misericordia, por compasión de nuestro Dios. No es porque nosotros seamos buenos, ni nos lo merezcamos. Nosotros no nos mereceríamos nada por ser tan pecadores, desagradecidos, desobedientes. Pero gloria a Dios por nuestro amado Jesucristo, por su pasión, por su entrega, por su perdón hacia nosotros. Conclusión, mis amados. Dios resiste a los soberbios. Los mira de lejos, se hace a un lado, pero da gracia a los humildes, a los que deciden obedecer. Les da su gracia, les da su favor en todas las circunstancias de sus vidas. Mis amados, yo los invito a que recordemos esa parábola de Lucas 18, del verso 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Ustedes saben quién eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Los fariseos eran simples religiosos, conocían de la palabra, pero no la vivían, no la practicaban. Por esa razón, Jesús utilizó esta parábola
porque él mismo lo mencionó allí diciendo, unos que confiaban en sí mismos por ser justos y menospreciaban a los demás. Por eso la oración del fariseo, mis amados, fue un intento para él justificarse de que estaba lleno de vanidad y de ego. Mientras que cuando vemos a ese publicano que se presentó ante Dios, que ni siquiera era digno de alzar su cabeza hacia el cielo, sino que simplemente agachaba su cabeza con un corazón quebrantado, fue porque reconoció que no era digno, porque reconoció que era un simple pecador, que no merecía nada de Dios. El publicano tenía una actitud humilde y arrepentida. Él fue justificado, él descendió a su casa perdonado, limpiado. El fariseo no, porque el fariseo no fue humilde, era orgulloso. Y hoy el Señor nos está hablando. ¿Cuál de los dos corazones eres tú? ¿Un corazón como el fariseo o un corazón como el publicano? ¿Estás dispuesto o dispuesta hoy, mi amado hermano, a obedecer con un corazón quebrantado? ¿O prefieres pasar el dolor de la crisis sumergida con un corazón orgulloso, herido? Hoy, mis amados, hoy, este día nos lo ha dado el Señor como una oportunidad para que nosotros nos rindamos entregando nuestras vidas a Jesucristo. Por eso yo hoy los invito a que hagamos un compromiso con Dios de rendir cada área de nuestras vidas. Un compromiso de todo corazón de rendirnos ante Él. Amén. Yo los invito a que oremos. Amado Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor, de un corazón quebrantado, de un corazón contrito hacia ti. Tú eres el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, y que tú estás cerca de aquellos que tienen un corazón humilde y contrito y quebrantado, pero los que tienen un corazón orgulloso, tú los miras de lejos. Por eso hoy, Señor, queremos hacer este compromiso contigo. Hoy nos rendimos ante ti, rendimos nuestro corazón. Señor, por algo no vemos resultados en nuestra vida cristiana, por algo no vemos resultado en nuestra vida familiar. Por eso hoy nos rendimos ante ti. Señor, si mi familia no está conforme a tu voluntad, está fuera de tu voluntad, yo los rindo hoy ante ti. Si nosotros hoy no estamos haciendo las cosas como a ti te agradan, nos rendimos ante ti. Rendimos hoy nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca para servirte a ti, amado Jesús. Rendimos, Señor, nuestras áreas para que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Jesús. Te lo entregamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que esa palabra nos anime y aliente a tener un corazón rendido y quebrantado día a día hacia nuestro Dios. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Un abrazo.